Ok, a partir de este momento estamos grabando la clase número 7 de haluro del kilo y vamos a ir con lo que les estaba comentando. Nosotros habíamos hablado con anterioridad de que trabajábamos con bases con la olefina Zayset. Cuando tenemos las reacciones de eliminación, especialmente en vía de 2, la olefina más mayoritaria es la olefina Zayset, que es la olefina más sustituida. Pero hay una manera que nosotros podemos favorecer la olefina Hoffman. Déjenme ver cómo arrancó la grabación. Ok. Que la olefina Hoffman es la menos sustituida. Entonces, fíjense. Vamos a agarrar esto que está aquí y vamos a llevárnoslo al whiteboard. Entonces, fíjense. Ujú. Ok, si nosotros tenemos esto que está aquí, ¿qué me está diciendo esa reacción? Que mi olefina Zaitsev, o sea, si yo no tuviera esto acá, déjenme ver, un momentico. Si yo no tuviera esto acá, no tuviera esta sal de onio. Onio porque se deriva del amonio. Acuérdense que el amonio es NH4 más. Y cuando yo, por ejemplo, tengo esto que está aquí, que es N, CH3 más, esto diría siendo que es una sal de onio. Generalmente como esto está cargado positivamente, esto tiene un contraión, puede ser cloruro o cualquier otra especie C. Entonces, si yo tengo este sustrato, vamos a ponerlo aquí abajo. CH3, CH2, CH, CH3, cloro. Y yo lo pongo en presencia de calor en una eliminación que va vía E2. Si yo tuviera solo esto y no tuviera la sal de onio que está aquí, yo hubiera podido tener varios productos. Acuérdense, lo primero que hacen es que marcan el sustrato. Yo voy a asumir que tengo una reacción de eliminación E2 y el carbono alfa es el carbono que está unido al cloruro, por lo tanto tengo un carbono beta que es terminal y un carbono beta que es interno. Entonces, si yo no tuviera ese grupo amonio, yo tendría este grupo, que sería la olefina Zaitsev. ¿Por qué es la olefina Zaitsev? Porque es la más sustituida. Veo en torno acá y en torno a este doble enlace, vamos a poner un color que está aquí. Voy a obtener un grupo alquilo y voy a obtener otro grupo alquilo. Entonces esa sería la olefina Zaitsev, la olefina más sustituida. Y si yo vengo y quitara un protón de acá, tendría la olefina Hoffman. Entonces, ¿qué ocurre? Este sería el producto mayoritario. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo una sal de onio, por ejemplo, esto que está aquí, quito acá, ok, perfecto. Cuando yo tengo una sal de onio, vamos a ponerlo en rojo que es más fácil, que vendría siendo esto que está aquí, ¿qué ocurre? Este grupo es muy voluminoso y va a impedir que mi base venga por aquí, por ejemplo, si es una base fuerte, y tome el protón interno, el protón beta interno. Y también va a hacer que va a incrementar la acidez de estos hidrógenos terminales. Es lo mismo si yo tengo una sal de onio, una sal de sulfonio, que es esta que está aquí, con azufre, o una sal de fosfonio, que vendría siendo con, por ejemplo, si la tengo con fósforo, eso es una sal de fosfonio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo tengo eso, fíjense que ahorita la olefina Hoffman, que es esta, la menos sustituida, que tiene el 1-buteno, y esta la olefina Zaitsev, esta olefina, la Hoffman, que es una olefina, si yo veo este doble enlace que está aquí, yo nada más veo un solo grupo alquilo, es una monosustituida, mientras que la Zaitsev, si veo este doble enlace que está aquí,
tengo un sustituyente y tengo otro sustituyente. Fíjense, la olefina Hoffman, en este caso, es el producto mayoritario, que es un 95%, y la Zaicef solo tengo un 2%. Entonces, cuando ustedes vean en la molécula para un producto de eliminación esta especie como amonio, una sal de amonio, una sal de sulfonio o una de fosfonio y les pregunten cuál es el producto mayoritario de eliminación, de una vez ustedes van a escribir el producto Hoffman, que es la olefina menos sustituida. Entonces, eso fue lo que nos quedamos en la otra clase. Vamos a repasar un poco esto. Fíjense que acá, en el otro producto viene siendo igual un bromuro, 4 carbonos, pero es un bromuro de dimetil 2-butilsulfonio y el producto mayoritario viene siendo de nuevo el 1-buteno, que vendría siendo la Hoffman, en comparación con el 2-buteno, que es la olefina Zaicef. Entonces, en este caso, con este tipo de sales, se favorece la eliminación de la olefina menos sustituida. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre básicamente porque el impedimento estérico de estos protones, por ejemplo, esto es muy voluminoso, extraer un protón aquí es más difícil. Además que este átomo de nitrógeno, cuando tenemos un nitrógeno, un flúor cargado positivamente, si lo llegáramos a tener, son elementos muy electronegativos que ellos cuando están muy cargados positivamente, ellos no van a querer ceder densidad de carga. Entonces ellos lo que van a hacer es atraer mayor densidad de carga y por ese motivo estos hidrógenos terminales se hacen más acídicos. Profe, disculpe, no entendí, ¿podría repetir? ¿Cómo no? Estos hidrógenos terminales que están aquí se van a hacer más acídicos. Se hacen más acídicos estos hidrógenos que tenemos aquí. ¿Y por qué se hacen más acídicos estos hidrógenos? Porque tienes un nitrógeno que te va a atraer densidad electrónica. Por ejemplo, si tienes un grupo, imagínate que tú eras un flúor, que esto no, generalmente no se da porque es muy inestable. ¿Qué pasa? Estos elementos electronegativos, cuando están cargados positivamente, ¿qué van a hacer? Van a hacer que atraigan más densidad electrónica. Entonces, al atraer mayor densidad electrónica, va a hacer que estos protones sean más acídicos, es decir, que este enlace carbono-hidrógeno se rompa más fácil, sea más lábil. Y otra cosa es que como aquí tú vas a tener, por ejemplo, un metilo, aquí tienes un metilo y aquí tienes otro metilo, entonces aquí la base para acercarse acá y tomar este protón que está aquí, uno de esos dos va a ser más difícil que ella se acerque y por ejemplo lo tome por aquí o por acá o se acerque por aquí. Por eso es que cuando tenemos una sal de onio o una sal de sulfonio o una sal de fosfonio, se favorece la olefina Hoffman, es decir, la menos sustituida. No sé si me expliqué bien. Fíjense, vamos a ver otro ejemplo. Ok, es óxido. Ok, vamos a verlo en Molview y ahorita se los explico. Para que lo veamos en 3D. Ok, ¿cómo vamos en la grabación? Vamos bien. Aquí los veo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la hacen. Aquí vamos a cerrar el Facebook y vamos a abrir Molview. Y vamos a poner esto aquí abajo. Ok. Close. Fíjense, ahorita vamos a ver el efecto de la base voluminosa. Imagínense que nosotros tenemos este reactivo. 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos un átomo de cloro o de bromo. Este sería el 2-bromobutanol. Voy a limpiarlo, está muy feo. Vamos a limpiar la estructura. Ahorita la limpiamos, ¿verdad?
Y yo tengo dos bases. Tengo esta reacción química que está aquí, la voy a hacer con una sal que es de etóxido de sodio. CH3, CH2, OH, O, cargado negativamente. Y aquí, en este botoncito, sacan los contraiones. Aquí, en este que está aquí. Sodio más etóxido de sodio. Perfecto. Y en la próxima, vamos a asumir que nosotros tenemos un terbutóxido de sodio. Ya, espérense, vamos a hacer algo. Déjenme hacer la limpieza primero de la estructura. Hasta ahorita todo bien. Déjenme nada más ver aquí que está lento el programa. Si no, vamos a agarrar el nuevo. Déjenme nada más. Ok. No carga, así que vamos a hacerlo con el nuevo. Vamos a verlo, hacerlo rápido acá. Ok. Fíjense, la reacción. Tengo el butano. Él me lo está colocando unas en 3D. 1, 2, 3 y 4. Tengo el 2-bromobutano. Tengo una reacción de eliminación. Aquí está. 2-bromobutano. Tienen esto que está acá, ¿verdad? Ok, perfecto. Y yo quiero hacer una reacción de eliminación. Y tengo dos reactivos. Uno va a ser mi etóxido de sodio. Déjenme ver aquí. Este no lo he utilizado mucho. Pero, ¿dónde? Ok, perfecto. Sodio más. No, vamos a ver. Se van a confundir. Vamos a... Etóxido de sodio, fíjense. Tengo el 2-bromobutano y tengo mi etóxido de sodio, ¿verdad? Y el otro es un terbutóxido de sodio. Ok. Ahí están los dos. Fíjense, tengo las escenas. ¿Qué ocurre? Fíjense, yo tengo una reacción de eliminación, ¿verdad? Un momentico, déjenme nada más hacer algo acá. ¿Dónde estás? Point to fits. Ok. Ok, listo. Ya estás acá. Voy a ponerte acá. Ok. Entonces, fíjense. Ustedes tienen esto que está acá. Entonces, ¿qué ocurre? Si este es el carbono alfa, ¿verdad? Este es el carbono alfa, ¿verdad? Este es mi carbono beta y este es mi carbono beta. ¿Qué va a ocurrir? En presencia de tóxido de sodio, que es esto que está aquí, este es el etóxido de sodio, carbono, tendría siendo carbono 1, carbono 2, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí si se ve mejor en verde. Ok, carbono 1 y carbono 2. ¿Qué ocurre? El etóxido de sodio va a preferir, como él está cargado negativamente, el átomo de oxígeno, extraer un protón. Él va a preferir extraer un protón de aquí, del carbono beta, de este carbono beta que está acá. De este carbono beta que está aquí. Y el producto mayoritario va a ser la olefina Zaitsev. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una base voluminosa, como el terbutóxido de sodio, que tiene un grupo metilo aquí, otro grupo metilo aquí y otro grupo metilo aquí,
ese átomo de oxígeno sea capaz de extraer un protón interno, porque es interno, porque estos protones están aquí, va a ser muy difícil. Entonces, con bases voluminosas, también yo voy a favorecer la orientación Hoffman. Vamos a verlo acá. Si yo tengo esto que está acá, tengo una reacción, en este caso es el 2-bromopentano. Y yo tengo mi 2-bromopentano, mi carbono alfa es este que está aquí. Y este es mi carbono beta. Entonces yo analizo, primero voy a analizar mi reacción. Es un haluro alquilo secundario. Si es un haluro alquilo secundario, puede ser una reacción de sustitución SN1, E1, SN2 o E2. Pero cuando analizo mi base, me doy cuenta que tengo una base muy voluminosa y fuerte, como el etóxido. Entonces, yo no puedo formar carbocationes en medio básico. Y como no puedo formar carbocationes en medio básico, sencillamente esta reacción no puede ir ni E1 ni SN1. No puede porque estas van vía formación de carbocatión y en un medio básico se destruyen. Entonces esta reacción va vía SN2 o una reacción vía E2. Si solamente considero el producto de eliminación E2, yo voy a obtener dos productos. ¿Qué ocurre? Cuando la base es etóxido de sodio, como el etóxido de sodio, es esto que le estoy dibujando aquí abajo, no es una base tan voluminosa, él va a poder extraer un protón interno. Mientras que si yo trabajo con terbutóxido de sodio, que es algo que es esta base que está aquí, terbutóxido de sodio y terbutanol, que es esto que está acá, que es una base súper voluminosa, yo voy a él para que se acerque y extraiga este protón de aquí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho impedimento estérico. Entonces, él va a preferir extraer un protón y las bases voluminosas, fíjense, que inicialmente, cuando yo no tenía la base voluminosa, el producto mayoritario es la olefina Zaitsev, con un 69%. Mientras que cuando tengo la base muy voluminosa, el producto mayoritario es la olefina Hoffman con un 73%. Porque una base voluminosa tiene mucho impedimento estérico para poderse acercar al centro de reacción y extraer un protón interno. Ok, déjenme ver. Si hay alguna pregunta. Ok, fíjense. Eh, las reacciones de sustitución y eliminación son sumamente complicadas. Y están, aparte que, no, bueno, complicadas no, son reacciones que sí son complicadas, pero están presentes en muchas partes de nuestra vida. Y una de las cosas que están presentes son en reacciones biológicas que ustedes están viendo en biología, como el ciclo de Krebs. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, reacciones de eliminación donde el ácido cítrico forma el ácido Z aconítico o el ácido isonítrico después de unas reacciones de isomerización que tenemos. Entonces, fíjense, antes de continuar con la clase que nos atañe hoy, que es la competencia entre la sustitución nucleofílica y la eliminación, sería bueno que repasáramos las reacciones E1 y E2 de manera similar a cómo lo hicimos con las reacciones de sustitución SN1 y SN2. Entonces, fíjense, vamos a verlo aquí y después lo vamos a ver por la expresión cinética. ¿Qué me dice esto que está acá? Esto que está acá sencillamente me dice que en una E1, como es una reacción, si yo veo la expresión cinética de velocidad B, caluro por la concentración del sustrato, como es una reacción que va vía formación de carbocationes, se va a favorecer
que ocurra la eliminación en sustratos haluros de alquilo terciarios y después en haluros de alquilo secundarios. Mientras que como es una eliminación E2, las reacciones de eliminación se van a favorecer principalmente en terciarios, secundarios y después primarios, porque sencillamente yo voy a poder extraer, mientras más ramificado, recuérdense algo, la reacción natural es la sustitución, es lo que vamos a ver ahorita. Pero mientras más ramificado sea mi producto, más fácilmente yo voy a poder extraer un protón del carbono beta. Ok, tipo de base en una E1 es una base débil. En una E2 es una base fuerte porque participa en la cinética de reacción. Solventes que favorece son no polares. Perdón, son polares en una E1. Mientras que en una E2 son solventes no polares o apróticos que no solvaten la base para extraer la eliminación. El producto mayoritario es el SAICEF y el producto mayoritario también es el SAICEF, a excepción de que tengamos sales de onio. Las sales de onio la verdad que aquí no influyen mucho en una E1. La E1 no requiere una estereoquímica especial. La E2 sí requiere una estereoquímica especial con una configuración antes. Y en la E1 pueden haber arreglos y en la E2 no pueden haber arreglos. Entonces, eso lo vimos ahí por encimita. Vamos a verlo más detallado y vamos a repetir todo eso en el whiteboard. Es importante que entiendan, fíjense, cuando ustedes quieren comparar reacciones de sustitución y de eliminación, lo primero que ustedes tienen que hacer, chicos, es esto. E1 y E2. Expresión cinética de velocidad B, K por la concentración del sustrato. Y en la E2 es B, K, concentración del sustrato por concentración de la base. Entonces, ¿cuál es mi primera observación? Que si yo veo en la E1 mi perfil, ¿verdad? Mi perfil de velocidad de reacción en función de la concentración del sustrato, él es creciente. Quiere decir que el sustrato participa en la velocidad de la reacción. Pero si yo veo en la E1 mi perfil de velocidad de reacción en función de la concentración de la base, esta concentración es constante, no varía en función del tiempo. Mientras que si yo veo para una reacción E2, mi perfil de velocidad en función de la concentración del sustrato, la concentración es creciente, mientras que si veo velocidad en función de concentración de la base, también va a ser aumentar. ¿Por qué? Porque en el paso lento y determinante de la velocidad de reacción de una E2 sí interviene la base, mientras que en una E1 no. ¿Por qué? Porque las E1 van por vía, son un tipo de reacción que van por vía de formación de intermediario. Intermediario. Y este tipo de intermediario es un intermediario carbocatiónico. Si es un intermediario carbocatiónico, esto lo que me quiere decir sencillamente es que van a reaccionar más rápido los haluros de alquilo terciarios que los haluros de alquilo secundarios y posteriormente los primarios, pero no se tienden a dar mucho, al menos de que vengan de sustratos que deriven en la formación de carbocationes bencílicos o carbocationes alílicos. Y en este caso se va a favorecer los haluros de alquilo terciarios más que los secundarios y más que los primarios. En el caso de un no sustituido, no reacciona vía E2. ¿Por qué? Porque ¿qué es un haluro alquilo no sustituido? Es este tipo de haluro que está acá, donde yo tengo un cloruro y yo, como he visto,
para que yo ocurra una eliminación, yo tengo que extraer el grupo saliente del carbono alfa y un protón del carbono beta. Y aquí no hay carbono beta. Entonces, en este caso, cuando es un aluro-alquilo no sustituido, lo que se da es una reacción de eliminación vía de sustitución nucleofílica molecular vía SN2. ¿Qué otras cosas puedo decir de si yo comparo la E1 con la E2? Bueno, sencillo. Tengo los sustratos, puedo decir el medio de reacción. Generalmente se da en condiciones ácidas o neutras, la E1. ¿Por qué? Porque yo necesito estabilizar ese intermediario carbocatiónico. ¿Y cómo lo estabilizan? Sencillo, yo estabilizo el intermediario carbocatiónico generalmente con la formación de puentes de hidrógeno que pueden dar lugar, por ejemplo, los iones hidrógeno. Mientras que aquí el medio de reacción generalmente es básico o neutro, pero generalmente el medio de reacción en una de dos es básico. Tengo concentraciones negativas, cargas negativas. ¿Qué otra cosa pudiera decir? El solvente polar prótico, aquí. ¿Por qué un polar prótico como vimos con la SN1? Porque en una reacción vía E1, el carbocatión es estabilizado por formación de puentes de hidrógeno. Y aquí generalmente son solventes no polares o polares apróticos. ¿Por qué? Porque este tipo de solvente, si es un solvente polar aprótico, sencillamente, ¿qué va a ocurrir? O en un solvente polar aprótico, ustedes no van a poder formar puentes de hidrógeno que imposibiliten que la base se acerque al centro de reacción. Otra cosa importante de esta reacción, la estereoquímica. Esta no tiene ninguna estereoquímica en particular. ¿Por qué? Porque se forma el carbocatión y puede atacar el grupo por cualquier lado para extraer el protón. Esta sí es una estereoquímica anti-periplanal, o pudiéramos decir que es transdiaxial. Es decir, si lo vemos en una proyección de Newman, vamos a ponerlo aquí en color rojo. Si nosotros vemos una proyección de Newman, carbono aquí, cloro acá, aquí tanto el hidrógeno como el cloruro están en el mismo plano. Entonces tiene que estar trans, igual que si lo veo en un anillo. Las eliminaciones en un anillo siempre se deben hacer, por ejemplo, en un anillo de ciclo hexano, si el grupo saliente, por ejemplo, es el grupo saliente es este cloro, yo puedo eliminar los átomos de hidrógeno que estén en posición transdiaxial. Quiere decir que yo puedo eliminar, si este es el carbono alfa, yo puedo eliminar el hidrógeno del carbono adyacente beta que esté transdiaxial. ¿Es posible en una de dos una eliminación sin, es decir, que estén del mismo plano? Sí es posible, pero se dificulta más y tienen que ser en moléculas como este tipo. Donde el cloruro y el hidrógeno estén del mismo plano porque sea una molécula que sea muy rígida. Déjenme ver si por casualidad de la vida esto se puede dibujar en MolView para que ustedes vean lo que les quiero decir. No sé si lo puedo dibujar, pero vamos a ver.
Listo. Vamos a poner aquí hidrógeno, hidrógeno. Vamos a poner aquí un metil. Mejor. Hidrógeno, aquí vamos a poner un cloruro. Y hay otro metilo. Fíjense, vamos a ver si esto se ve así, si se puede ver. Es difícil la representación. Pero fíjense, el cloruro es este que está aquí. Lo que pasa es que no se ve. Creo que no lo está agarrando tan bien la molécula, pero la única forma que ustedes tienen, si este es el carbono alfa, ¿verdad? Este es mi carbono beta, uno que está justo al lado, no lo está representando bien. Es que estén en el mismo plano. Es la única forma que ustedes pueden eliminar en una eliminación sin. Pero eso nada más se puede dar si la molécula es muy rígida que impida rotar. Y otra cosa importante, cuando ustedes tienen una eliminación E1, es posible que tengamos rearreglos y vamos a ver si podemos hacer unos ejercicios de rearreglos hoy. Mientras que en una eliminación E2 no es posible que yo tenga reacciones de rearreglo. Fíjense, para culminar, y déjenme ver cómo vamos acá, si hay alguna duda, o aquí, ok, en la grabación, fíjense. Para culminar el tema, vamos a ver lo que es las reacciones competitivas. Y cuando yo digo reacciones competitivas, son las reacciones que se dan. O sea que si yo tengo una sustitución, la otra reacción competitiva, o sea, yo puedo tener el producto de eliminación. O si tengo, y si la reacción es SN1, la reacción competitiva de la SN1, como vamos a ver aquí, la reacción competitiva de la SN1 son las transposiciones y la E1. O sea, y de la reacción vía SN2 es la reacción vía E2. Entonces, ¿qué yo llego aquí? Que si yo tengo un haluro de alquilo, los haluros de alquilo pueden sufrir reacciones como ya vimos, SN1, E1, SN2 o E2. ¿Por qué ocurre esto? Porque si el carbono alfa es el que está unido al grupo saliente, yo tengo dos posibilidades. Que el nucleófilo venga, ¿verdad? Y se los he explicado varias veces, y ataque directamente al carbono alfa para formar el respectivo grupo que sería H, carbono, carbono, aquí tendría carbono y aquí tendría Nu. O puedo sustituir, extraer un protón que se comporte como una base del carbono beta un momentico, ya voy, para formar un alquilo. Profe, no se ve. Ok, gracias José Alejandro. No está compartiendo la pantalla. Bueno, ¿cómo están? Estoy aquí con mi novia. No, acá, pega. Ok, ya, si se está, ya, vamos a ver, ahorita la ven, estaba compartiendo, pero creo que, ¿pueden verla? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se está viendo? Ok, fíjense, vamos a recapitular desde el principio, fíjense. Ustedes tienen dos opciones. Si yo tengo esta reacción que está aquí, ¿verdad? Entonces, ya, creo que hay un problema para ver. ¿Alguien? Bueno, felicitaciones, José. Ahorita sí se ve, ¿verdad? Lo estamos viendo. Entonces, fíjense. Yo tengo esta reacción que está aquí. L es mi grupo saliente. Entonces yo tengo, L es el carbono alfa y este es el carbono beta. ¿Verdad? Yo tengo dos opciones. O que el nucleófilo venga y ataque sobre esta posición para formar mi producto de reacción que vendría siendo carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono,
disculpen lo feo, pero es a mano alzada, estoy escribiendo con el mouse, nucleófilo, o que él no se comporte como un nucleófilo, sino se comporte como una base. Y cuando digo como una base, es de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, que una base es la capacidad de una sustancia de tomar un protón. Tome un protón de acá, se rompa este enlace carbono-hidrógeno y se forma un nuevo enlace, un doble enlace y carbono-carbono. Esas son las dos opciones. Entonces, yo voy a obtener un producto. Entonces, esto es sumamente importante, lo que está aquí. Déjenme. Lo estoy haciendo con Point to Food. Esto que está acá. Vamos a ponerlo en highlight. Esto. Se los pongo en amarillo. La sustitución es la reacción natural. Es decir, la que generalmente, si todas las condiciones están dadas, o si son condiciones normales de reacción, la sustitución va a ser el producto mayoritario. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando yo hago una eliminación vía una sustitución, yo nada más quito en torno a un carbono un grupo y coloco otro. Es decir, nada más participan 3 átomos. En una E2, por ejemplo, en una E2, el nucleófilo viene en una SN2. Ataca por acá. Tengo hidrógeno. Ya, disculpe. Tengo. Vamos aquí, que se me fue. Ok, perfecto. Tengo hidrógeno aquí. Aquí tengo hidrógeno. Aquí tengo, por ejemplo, R. Y aquí tengo el grupo saliente. GC, grupo saliente. Y viene el nucleófilo. Y fíjense, nada más está involucrado 3 átomos. Pero, ¿qué ocurre en una E2? En una E2 es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque están involucrados 5 átomos. ¿Cuáles son? El hidrógeno, el carbono beta, la base. Entonces, la base y el hidrógeno, ¿a qué va? 1, 2, 3 el carbono, el doble enlace que se está formando y el grupo saliente GS. Entonces, por esa razón, es mucho más complicada las reacciones de eliminación que las reacciones de sustitución. Por eso, bajo condiciones normales, el producto mayoritario es la sustitución. ¿Qué va a favorecer la reacción de sustitución? La estructura del sustrato. Si es un sustrato, por ejemplo, que sea muy ramificado y que yo, por ejemplo, aquí voy a sustituir y vamos a ponerlo aquí en... Ahorita imagínense que este sustrato es muy ramificado y aquí yo tengo CH, CH3, aquí tengo CH3. O sea, en este carbono tengo un isopropilo, aquí tengo un metilo, aquí tiene este carbono, tengo otro metilo, y aquí abajo tengo un etilo. Es una cadena muy ramificada. ¿Ustedes creen que a un nucleófilo se le va a hacer fácil acercarse a este carbono para desplazar L? No, ¿por qué? Porque está muy ramificado. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Que él tome un protón de beta y se forme un doble enlace. Entonces, otro factor es el carácter básico o nucleofílico. Por ejemplo, si yo tengo una base sumamente voluminosa, como terbutóxido de sodio, él va a favorecer una reacción de eliminación que una reacción de sustitución. La temperatura, como la reacción natural es la sustitución generalmente se va a reacciones a temperatura baja, mientras que la reacción de eliminación, para que ocurra, se dan a reacciones de sustitución elevadas. Y por ese sentido es que las reacciones de sustitución van a favorecer, se van a favorecer de eliminación se van a favorecer con la temperatura, porque la eliminación requiere de mayor temperatura y lo otro es el solvente. Entonces vamos a ir discutiendo todo esto ahorita. ¿Qué me dice el solvente? Bueno, el solvente sencillamente me va a decir que si yo tengo una reacción como tal y yo quiero que esa reacción ocurra,
yo necesitaría un solvente de reacción o un solvente adecuado. Por ejemplo, como la carga, y eso lo vamos a ver más adelante, se dispersa en un mayor número de átomos en una reacción de eliminación, la disminución de la polaridad favorece la reacción de eliminación. Y paso a la subsiguiente lámina. Por ejemplo, en la naturaleza del sustrato, vamos a analizar este sustrato. ¿Qué tipo de sustrato es? Es un haluro de alquilo. X es el grupo saliente, ¿verdad? 1, 2 y 3. O sea, el carbono al que está unido a X está unido a un átomo de carbono, que sería R1, a otro átomo de carbono, que sería R2, y a otro átomo de carbono, que sería R3. Si eso está así, entonces, ¿qué va a ocurrir? Sencillamente, lo que va a ocurrir ahí es que es un haluro de alquilo terciario. Y por lo tanto, si es un haluro de alquilo terciario, con una base muy fuerte como el tóxido de sodio, no puede ser una reacción de sustitución SN2. Por lo tanto, el producto es 0%, o si acaso, si se da 1%, 2%, pero generalmente no se da, o sea, bajo condiciones especiales. Y el producto de eliminación es una reacción al 100%. Bajo condiciones normales, el producto de eliminación mayoritario debería ser la olefina Zaisef. Entonces vamos a ver. Sustratos muy impedidos estéricamente cerca del centro de reacción incrementan el porcentaje del producto de eliminación. ¿Por qué? Porque no existe impedimento estérico para la extracción de un hidrógeno. O sea, la extracción de un hidrógeno del carbono beta es mucho más fácil que la sustitución en un sustrato que está muy impedido. Ahorita vamos a ver la capacidad básica frente a la nucleofilicidad. Por ejemplo, esta reacción que está aquí. Tenemos que si son bases muy fuertes y voluminosas, como les he explicado, como el terbutóxido de sodio o el isopropóxido de sodio. Isopropóxido de sodio es esto que está aquí. CH3, CH, CH3. Aquí tengo, esto es un hidrógeno, aquí tengo un oxígeno. Entonces, si tengo una base muy fuerte y voluminosa como isopropóxido de sodio o terbutóxido de sodio, que el elemento se acerque a tomar un protón interno va a ser muy difícil. Entonces, estas bases muy fuertes pero muy malos nucleófilos van a favorecer el producto de eliminación. Mientras que bases que provienen de ácidos fuertes, por ejemplo, el cloruro, que es la base conjugada del ácido clorhídrico, que como sabemos es un ácido que se ioniza completamente, su base es muy estable cargado negativamente. Entonces, igualito el bromuro, que proviene del ácido bromhídrico, o el yoduro, que proviene del ácido yodhídrico, estas bases, que son muy buenos, son bases muy débiles, pero son buenos nucleófilos, van a favorecer el producto de sustitución. Entonces vamos a ver. Si yo tengo una reacción, Disculpa, profe. ajá, sí, te escucho. Entonces, por ejemplo, sin necesidad de hacer la reacción directamente, entonces, por ejemplo, si usted dice combinarlo con terbutóxido de sodio, ya yo sabré que, por ejemplo, eso no va a ocurrir una SN1, ¿verdad? O sea, podemos asumir cuál es la reacción principal que va a ocurrir dependiendo Ok, de todo fíjate, eso. está muy bien, pero lo que estás diciendo está bien, pero vamos a analizar algo. Vámonos a irlo al whiteboard, ahorita regresamos. Tenemos tiempo y esto es importante. Ajá. Tu pregunta es esta. Tú tienes un sustrato. Vamos a poner un haluro alquilo secundario, ¿te parece? El mismo ejemplo que tenemos. ¿Por qué secundario? Tú tienes que analizar el conjunto, Anat. ¿Cuál es tu conjunto? Y me dijiste terbutóxido de sodio. Terbutóxido de sodio, una base fuerte,
Y obviamente necesitas el solvente de la reacción, que va a ser el mismo terbutanol. Porque recuérdense que en las primeras clases les expliqué que estos terbutóxidos se ponen a reaccionar el alcohol en presencia de sodio. Entonces, si yo tengo esto que está aquí, carbono alfa, estos son los beta. Tú tienes dos productos, sustitución o eliminación, pero vamos a analizar. Esto es un haluro alquilo secundario. Cuando es un haluro alquilo secundario puede ir SN1, E1, SN2 y E2. Pero ¿cómo es mi base? Mi base es una base muy fuerte, cargas negativas. Entonces ya por aquí, la reacción vía SN1 y la reacción vía E1 está totalmente, está totalmente descartada. Entonces nada más tengo dos posibilidades. SN2 y E2. Esas son las dos únicas posibilidades que yo obtengo. Pero ¿qué ocurre? En presencia de una base tan voluminosa, yo pudiera formar, sí, yo puedo formar dos productos. El de sustitución, donde el nucleófilo va a atacar por la cara opuesta. Para formarte un éter o hacer el producto de eliminación. En este caso, Anat, como el nucleófilo que tú me estás planteando, que también es una base muy fuerte y voluminosa, entonces el producto mayoritario, este va a ser el producto mayoritario. No sé si entendiste. O sea, todo es un análisis. Primero vamos, ves el sustrato y anota dónde puede reaccionar. Ves la base y con esto defines, porque tienes que ver el conjunto. Y después, en base a las dos posibles reacciones, tú ves cuál es el mayoritario. En este caso, como es una base, perdón, disculpa, aquí esto está malo. Esto es un carbono y esto es oxígeno y oxígeno, porque es terbutóxido. Vamos a borrarlo para que no haya confusión acá. Por eso no me cuadraba aquí. Aquí. Esto es oxígeno y carbono. Ese sería, por ejemplo, el éter isobutil terbutílico. Entonces, tú analizas todo, pero en base a todo lo que analices, después puedes concluir. No sé si entendiste la explicación. Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Ya, me voy a la lámina anterior. Aquí yo tengo un haluro alquilo secundario, que es el bromuro isopropilo, y reacciona con etanol o con etóxido de sodio y etanol. Si reacciona solo con etanol, ¿qué significa? Yo estoy reaccionando solo con etanol. ¿Qué vía de reacción opera? Aquí va a operar una reacción vía E1 y SN1. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es débil, se forma un carbocatión secundario y fíjense que el producto de eliminación ahorita es solo el 3% y el 97% viene siendo el producto de sustitución. Entonces, cuando voy vía etanol es un nucleófilo débil, ¿verdad? Y una base débil. Entonces, tengo la reacción, va a ir SN1 y E1, vía formación de carbocatión. Cuando va vía formación de carbocatión, 3% solo el producto de eliminación y 97% el producto de sustitución. Mientras que si la reacción va con etóxido de sodio, ya es un nucleófilo fuerte, ya no es SN1 ni E1, sino es SN2 y E2. Ahorita invertí, ahorita tengo el 79% de eliminación y el 21% de sustitución. ¿Cuánto es el porcentaje? No lo pueden saber. Entonces, otra parte importante es la polaridad del solvente. Y para eso tenemos que poner el mecanismo de reacción. ¿Qué me dice la polaridad del solvente? Vamos a leerlo textualmente. Debido a que la reacción de eliminación E1, el estado de transición que conduce a la formación del carbocatión, dispersa un mayor número de cargas que la SN1, una disminución de la polaridad favorece la eliminación. Vamos a ver qué es eso
en el whiteboard, iguales en la E2. Debido E2 y SN2, debido a que el estado de transición que conduce a una reacción de eliminación en una E2 se dispersa la carga en un mayor número de átomos, que en la SN2 una disminución de la polaridad absorbente favorece la reacción de vía eliminación. Entonces, de manera general y para llevarme al whiteboard, si yo disminuyo la polaridad, favorezco la reacción de eliminación. Si aumento la polaridad del solvente, favorezco la reacción de sustitución. Y eso lo vamos a ver ahorita, pero vámonos al whiteboard primero. ¿Qué es lo que tengo acá? Ok. Ok, fíjense. Esto es lo que más me interesa. Vamos a ver, comparar mecanismos de reacción para entender lo que decía en la otra lámina que está medio en chino mandarín. Yo voy a comparar primero aquí SN1 y E1. Voy con la SN1. Un sustrato cualquiera, vamos con un bromuro de terbutil. Perdón. Vamos a poner el bromuro aquí en el grupo saliente acá. ¿Qué me dice esta reacción? ¿Cuál es el paso lento y determinante de la velocidad de reacción? Implica la ruptura del enlace carbono-bromo. Y en una E2, esto se ve más fácil en una E1. En una E2, perdón. En una E2, el paso lento es la ruptura del enlace carbono-bromo. ¿Cuál es mi estado de transición? Mi estado de transición sencillamente va a ser que se me está rompiendo el enlace carbono-bromo para formarme un estado de transición. Y aquí también se me está rompiendo el enlace carbono-bromo ¿verdad? Aquí tengo, el bromuro está desarrollando una densidad de carga parcial negativa, y el carbono va a desarrollar una densidad de carga parcial positiva y parcial positiva. Ese sería el primer paso de una reacción de eliminación y una reacción de sustitución vía E1 y vía SN1 y E1. ¿Qué ocurre? Yo voy a formar un carbocatión. ¿Qué tipo de carbocatión formo? Un carbocatión que tiene una geometría trigonal planal. ¿Cuál es el segundo paso? En una sustitución, lo que va a ocurrir es que va a venir mi nucleófilo y como él tiene libre entrada porque el carbocatión es plano, él puede atacar por la parte de arriba o por la parte de abajo de mi molécula. ¿Qué va a hacer? Va a venir un estado de transición nuevamente en donde lo voy a adicionar por arriba para que se haga más sencillo. Tengo CH3, aquí tengo un enlace que se está rompiendo, carbono nucleófilo, y aquí tengo un CH3, ¿verdad? Entonces aquí es un estado de transición, ¿verdad? Para después de esto, ya disculpen, formar lo que es mi producto de sustitución, en donde yo en mi molécula inicialmente
Sustituyo, póngase aquí, era bromuro, ¿verdad? Tengo mi grupo saliente. ¿Qué ocurre? Esa sería la sustitución. ¿Qué ocurre en la eliminación? Vamos a agarrar y vamos a borrar acá esto. Aquí vamos a poner que esto sea un 2. Ya, disculpe. Vamos a poner esto, que sea aquí un 2. Y aquí vamos a ponerle un hidrógeno. Vamos a cambiarle el color a este hidrógeno. ¿Qué va a ocurrir en una eliminación? Que la base del medio va a venir, que puede ser el mismo solvente, a tomar este protón. Entonces, ¿cuál va a ser mi estado de transición? Mi estado de transición se va a estar rompiendo el enlace carbono-hidrógeno y se va a estar formando un nuevo enlace carbono-carbono. Entonces, mi estado de transición en una E1 que se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno porque se está formando un enlace base-hidrógeno y se está formando un nuevo doble enlace. Entonces, como mi base generalmente es neutra, esto desarrolla una carga delta más y aquí esta carga también se va a estar perdiendo delta más. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? ¿En cuántos átomos se está dispersando la carga aquí? Aquí se está dispersando la carga en un átomo que es el nucleófilo y dos átomos en una sustitución. Este es el estado de transición que conlleva la formación del producto en una SN1. Un átomo, que es este que está aquí, es el nucleófilo, y el carbono. ¿En cuántos átomos se dispersa la carga aquí en el estado de transición que conlleva la formación de los productos de una E1? En un átomo, dos átomos, tres y cuatro átomos. Es decir, se está dispersando la carga en un mayor número de átomos. Y déjeme, al final voy a formar el producto y ya les explico lo de los estados de transición. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que aquí la carga se dispersa en solo dos átomos. Dos átomos. Y aquí la carga se está dispersando en 1, 2, 3 y 4 átomos. Es decir, que yo no necesito tener una polaridad del solvente tan grande en una E1 que en una SN1. ¿Por qué? Porque si la carga solamente se dispersa en dos átomos, aquí va a haber un exceso de carga positiva, en el caso del carbocatión que está disminuyendo, mientras que aquí ese exceso de carga es menor. Entonces, por eso es que dice esta que disminuir la polaridad del solvente favorece la eliminación. Es decir, si yo tengo esa reacción que se diera, por ejemplo, en 100% agua, si los productos son solubles, que el agua tiene una constante permeabilidad eléctrica de 80, L del agua, déjenme ver, L del agua es alrededor de 82, quiere decir que tiene la capacidad de disminuir la fuerza de interacciones entre dos cargas puntuales 82 veces respecto al vacío. Y si yo lo diera en un solvente como etanol, que es 24, cuando yo paso de agua a etanol, el producto de eliminación se incrementa. No quiere decir que sea mayoritario, sino se incrementa. Por ejemplo, si era 5%, va a pasar a formar 20%, algo así. O puede ser 20% y pasa a ser el mayoritario, 52%. Esto se ve aquí. ¿Qué ocurre? Esto es más marcado y voy a hacerlo si yo tengo una reacción vía SN2, por ejemplo. Vamos a poner que sea un aluro-alquilo secundario. No vamos a poner sustratos muy complicados como el cloruro de isopropilo, ¿verdad? Y una de dos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a poner a reaccionar esa reacción con metóxido de sodio. Positivo, carga negativa, sabemos que aquí el átomo de oxígeno tiene 6 pares de electrones. Vamos a aumentar un poquito esto acá.
Listo. Y aquí tengo el mismo etóxido, el metóxido de sodio, perdón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si es una SN2, el ataque del grupo saliente va a ser por la cara opuesta. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, aquí, como no es no quiral, no me interesa. La estereoquímica. Hidrógeno, puedo colocar el metilo acá. Aquí coloco un metilo abajo. Y aquí tengo el cloruro. Entonces, esto sería el estado de transición que conlleva a la formación de un producto vía SN2, perdón. Este es mi estado de transición. La carga, el cloruro está desarrollando una carga de densidad parcial negativa porque se va por una ruptura heterolítica, se queda con el par de electrones, mientras que el oxígeno desarrolla una carga parcial negativa, cargado negativamente. Mientras que en una E2, como sabemos, voy a ponerle una proyección de caballete. Tengo el carbono, aquí voy a obtener el cloruro, ¿verdad? Carbono. Aquí tengo un CH3. Y aquí tengo el hidrógeno. Vamos a ponerlo aquí. Se los estoy poniendo de otro color para que se vean que esto es lo que les digo con la eliminación antiperiplanal transdiaxial. El cloro y el hidrógeno están en el mismo plano. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a venir el etóxido. Va a tomar este electrón. Entonces, ¿cómo va a ser el estado de transición? El estado de transición sencillamente este es el estado de transición de una SN2, este es el estado de transición de una E2. Se va a romper el enlace carbono-hidrógeno. Vamos a ponérselo todo con punteados aquí. Entonces, se está formando un nuevo enlace carbono-oxígeno-hidrógeno, se está rompiendo un enlace carbono-carbono, se está formando un doble enlace carbono-carbono y se está rompiendo un enlace carbono-cloro. Entonces, fíjense, en un SN2 es igual que en el caso anterior, la carga se está dispersando en esta zona de la molécula. Entonces, el estado de transición hace que la carga se disperse en una SN2 solamente en 3 átomos. Mientras que en una E2 la carga se está dispersando en un átomo, en el átomo oxígeno, en el átomo hidrógeno que se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno, en un carbono y en otro carbono que se forma un doble enlace y en el cloro. Entonces la carga se dispersa entre 5 átomos. Al final el producto de sustitución va a ser el paraguas invertido, como ya hemos visto. El grupo metoxi está por la otra cara, mientras que aquí yo voy a obtener el CH3 y el hidrógeno. ¿Qué ocurre? Aquí y en el producto de eliminación, bueno, este sí va a ser sencillo. Va a ser CH2, carbono. Y aquí sería CH3. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense. Aquí la carga en la E2 se dispersa entre 5 átomos. Mientras que la SN2 se dispersa entre 3 átomos. Entonces, como la carga se dispersa en un mayor número de átomos en la E2, para recurrir una reacción de eliminación E2 o E1, yo no necesito un solvente tan polar como lo necesitaría cuando lo hiciera en una reacción SN1 y SN2. Por ese motivo es que el disminuir la polaridad, y ya les contesto, nada más, déjenme llegar aquí a esto. Disminuir la polaridad favorece la eliminación, mientras que aumentar la polaridad favorece la sustitución.
Déjeme ver que hay una mano levantada. Así. Puedes hablar, Anat, sin problema. Ah, ok, profe. Era la que quería preguntar es que no importa tanto en la E2 y E1 que haya un solvente polar porque la carga se distribuye entre más átomos, ¿no? Es lo que quiere decir. Sí, fíjate, ¿ves la lámina? Sí. Ok, fíjate, eso está bien explicado aquí, pero explicarlo de... hay que resolver los mecanismos. Por eso es que estoy... O sea, generalmente yo me llevaba en estas clases como 5 clases, pero esta vez lo he hecho como más lento, para tratar de explicar, porque este es un tema, la verdad que es súper importante. O sea, el año que viene, cuando vayan con Orgánica 2, vuelvan a escuchar las clases, pues esto les va a ayudar mucho. Fíjate, aquí estoy haciendo una comparación entre CN1 y E1, y yo me olvido que vamos a analizarlo completo. Primero, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar el sustrato. ¿Qué tipo de haluro alquilo es? Un haluro alquilo terciario, porque el carbono que está unido a este átomo de cloro tiene un grupo metilo, otro grupo metilo y un grupo etilo. Es decir, tengo 3 grupos alquilo. Entonces, yo sé que si es un haluro alquilo terciario, yo nada más tengo 3 posibilidades. Que sea SN1, que sea E1 o E2. Pero si es E2, voy a tener un nucleófilo fuerte. Entonces, fíjate. En este caso, que tengo hidróxido de sodio, voy a favorecer la eliminación vía E2. 60% etanol. ¿Qué significa que sea 60% etanol? Si tú tienes 60% etanol y te dice 60% etanol, el otro 40% ¿de quién es? El otro 40% es agua. Es decir, y cuando yo paso aquí abajo, tengo 80% etanol. ¿De quién es el otro? 20% es del agua. Entonces, ¿qué pasa? Como sabemos que todos los porcentajes siempre son igual a 100%, si yo aumento la cantidad de etanol en una determinada solvente, disminuyo el agua. ¿Cuál es más polar, el etanol o el agua? El agua es más polar. Entonces, si yo veo la reacción de arriba, cuando yo tengo un 60% etanol, ¿qué esperaría yo? Tengo un solvente más polar que el producto de sustitución fuera o mayoritario o fuera mayor en mayor cantidad. Cuando disminuyes la polaridad del solvente, significa que estás tratando de favorecer la eliminación respecto a la sustitución. Y la sustitución ahorita cae en un 67% y la eliminación aumenta. Y esto es algo importante. Ustedes pueden aumentar los porcentajes con el cambio de solvente. Más, por ejemplo, que tú predigas que es mayoritario, fíjense, la disminución de la polaridad, es decir, quitar un 20% de agua favoreció el incremento del producto de eliminación, que pasó de 16%, lo duplicó a 33%, pero no sigue siendo el producto mayoritario. ¿Cómo favorecería más la eliminación? Bueno, si ahorita colocáramos, por ejemplo, 100% de etanol, probablemente el producto de eliminación sea mayoritario. Voy a la siguiente. Analizo la sustancia. Este tipo de compuesto es el bromuro isopropilo y es un haluro alquilo secundario. El carbono que está unido al bromo está unido, disculpen, está unido a un grupo alquilo y 2 grupos alquilo. Entonces, de nuevo, fíjense que aquí, cuando ustedes dicen SN1E1 con hidróxido, debe ser que la concentración que tienen es ínfima. ¿Ok? Que pudiera darse, pero por lo que hemos visto, vamos a poner que va más vía E2. Entonces, fíjense aquí. Tengo 60% etanol, 40% agua. Y ahorita tengo 100% etanol. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes tenían esto bajo las concentraciones, y aquí este 55%, esto es 55 grados centígrados y esto es 25 grados centígrados, el producto de eliminación es el mayoritario. Pero si yo disminuyo la polaridad del solvente, es decir, que sea, en vez de 60% etanol, sea 100% etanol, el producto de eliminación, que antes era 54%, ahorita está aumentando en un 71%, porque está ocurriendo lo que les digo. Un incremento de la polaridad del medio de reacción favorece el producto de eliminación. Ya
va, aquí hay una pregunta. Ajá, por aquí. Ajá, Ana, te escucho. En este caso, en general, el producto de eliminación también es mayoritario porque es una base fuerte también, ¿no? O sea, una, Sí, no, también. sí, el Ok. producto de eliminación aquí porque es una base fuerte. Pero predecir porcentajes es complicado. Es complicado en estos casos de eliminación y sustitución. Lo más lógico, y creo que las preguntas que yo siempre coloco es que, ¿qué ocurre si te aumenta el producto de sustitución o te aumenta el producto de eliminación? En ese caso, no sé si lo ves. Fíjense, otra cosa importante es la temperatura, como les dije. ¿La reacción natural cuál es? La reacción natural es la sustitución. Entonces, generalmente la sustitución se favorecen a bajas temperaturas, mientras que un aumento de la temperatura favorece la eliminación. ¿Por qué? Porque una reacción de eliminación es una reacción compleja. Fíjense que en una misma etapa se tienen que formar y romper varios enlaces, o sencillamente en una misma etapa tienen que estarse formando y rompiendo, o sea, tienen que estarse formando y rompiendo enlaces de carbono y de hidrógeno. Especialmente en la E2 se observa más porque es más complicado, la estereoquímica es más complicada. Entonces, fíjense, veo este producto. Esta reacción va SN2C2 al uroalquilo secundario, que pudiera ir SN1 y E1, pero tengo una base muy fuerte como hidróxido de sodio, entonces ya por ahí la reacción va vía SN2 o E2 a 45 grados centígrados. El producto de eliminación es de un 53% y el de sustitución es de un 47%. ¿Qué esperaría cuando yo aumento a 100 grados centígrados la reacción? Que el producto de eliminación aumente, porque un incremento de la temperatura favorece la eliminación. Y se incrementa en un 11%, pasó de un 53 a un 64%. Y por consiguiente, el producto de sustitución disminuye. Analizo la segunda reacción. Es un cloruro de terbutilo, un haluro alquilo terciario. Puede ir reacción SN1, E1 y puede ir también una reacción vía E2 si tuviera una base fuerte. Pero ¿qué ocurre aquí? Que como tengo la base y el medio de reacción son sencillamente nucleófilos, que son solventes, la reacción se va bajo condiciones de hidrólisis o de alcólisis. A 25 grados centígrados, el producto mayoritario es la sustitución, un 87%. Mientras que se incrementó la temperatura de 25 a 65 grados centígrados, el producto mayoritario, en ese caso, ¿cuál va a ser el producto mayoritario? En ese caso, sigue siendo la sustitución y por eso es difícil que uno lo pueda predecir, pero el producto de eliminación se incrementó. Entonces, ¿cuál sería una pregunta típica? Diga qué pasa con el producto, la relación producto-eliminación, producto-sustitución, cuando yo incremento la temperatura. Entonces se incrementaría. ¿O qué pasa con el producto de sustitución? Se desfavorece. ¿O qué pasa con el producto de eliminación? Se favorece, se incrementa. Fíjense, esto ya vendría siendo la última lámina de nuestra clase y es una lámina que yo les incluí para que ustedes puedan tener como una idea. En química orgánica hay muchas excepciones, pero son pautas generales que ocurren. Entonces, si yo tengo esto que está aquí, que es un haluro alquilo no sustituido, ¿verdad? Es un compuesto que es un haluro alquilo metílico que es no sustituido y tengo un nucleófilo o una base débil como el agua. Generalmente este haluro alquilo no reacciona vía SN1, ni vía E1, ni vía SN2, ni vía E2. Si es un primario muy impedido, tampoco reacciona. Si es un primario ramificado, no reacciona. Pero si es un haluro alquilo secundario con un nucleófilo fuerte, la reacción es SN1 y E1 y es lenta. Y en un haluro alquilo terciario sí se da y va a ser más rápida.
Si tengo un nucleófilo fuerte y una base débil, ¿cuál es el caso? Los halogenuros, por ejemplo, yoduro, bromuro, cloruro, son ejemplos típicos de compuestos que son nucleófilos fuertes y bases débiles, porque son la base conjugada de un ácido fuerte. Entonces, en un haluro alquilo no sustituido, la SN2 se favorece muchísimo. En un primario no impedido va SN2. Si es un primario ramificado, ramificado cuando les digo es que el centro de reacción está aquí, el grupo saliente L, y aquí tengo el carbono y aquí voy a tener, por ejemplo, grupos alquilo. Eso es un primario ramificado o impedido estéricamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí hay otro R. La reacción es muy lenta vía SN2. Si es un secundario es SN2 y si es terciario es SN2 y E1. Si es un nucleófilo y una base fuerte, bueno, si no es impedido, es SN2. Si es primario, no impedido, es SN2. Si es muy ramificado, va a dificultar acercarse al centro de reacción y va a favorecer E2. Si es secundario, se dan todas las posibilidades estereoquímicas y la va a venir a definir las condiciones de la reacción. Por ejemplo, si tengo un nucleófilo muy fuerte, no se va a favorecer principalmente el SN1 ni la E1. Y si es un terciario, es un E2. Y si es una base muy fuerte, pero muy impedida estéricamente, como terbutóxido de sodio, isopropóxido de sodio, este amiduro que está aquí, el no sustituido es SN2, pero de resto, primario no sustituido, primario ramificado, secundario y terciario, se va a favorecer una reacción vía E2. Esas son unas pautas generales, fíjense. Con esto nosotros terminaríamos lo que es toda la parte teórica del tema de haluros de alquilo, que como podrán ver es un tema que es bastante rico en lo que es la parte química. Entonces vamos a ver que tenemos 1 hora y 17, vamos a ver si nos da chance. Vamos a cerrar aquí y vamos a abrir, vamos a limpiar este canvas. Entonces fíjense, nosotros nos traemos nuestra guía de ejercicio, espero que ya le han podido avanzar. Es una guía de ejercicio bastante buena, está muy ejemplificativa. Pueden hacer ejercicios también de los libros. Tiene apenas 121 páginas y tiene ¿cuántos ejercicios? Déjenme ver si es la nueva guía. Sí, es la nueva guía, tiene apenas 101 ejercicios. Entonces, fíjense, vamos a poder hacer. Aquí tenemos ejercicio de nomenclaturas, ejercicios de definiciones, que es electrófilo, nucleófilo, mecanismo de reacción SN1, SN2, pero vamos a agarrar este ejercicio que está acá. Esto es lo que les manda es nomenclatura, aquí. Pero vamos a llevarlo un poquito más allá. Si todo dependiera solo del sustrato, vamos a identificar qué tipo de sustrato reacciona, bajo qué condición y por qué. Fíjense entonces, esta reacción que está aquí, ¿qué tipo de haluro alquilo es este? ¿Es terciario, no, profe? Sí, es un haluro alquilo terciario, ¿verdad? Porque tiene el que está unido al cloro, ¿verdad? Este carbono que está acá, está unido a 1, R1, R2 y R3. Entonces es terciario. Entonces si fuera solo, recuérdense que para el quiz vamos a enfocarnos solo en reacciones de sustitución ahorita. Después hacemos eliminación. Porque para el quiz solo va SN1 y SN2. Y para el parcial sí va SN1, SN2, E1 y E2. Entonces, aquí, como es un haluro alquilo terciario, esta reacción iría SN1. En este caso, también es un haluro alquilo terciario, sería SN1. Este es un dihaluro geminal y en este caso, como es un haluro alquilo secundario, dependiendo, pudiera ir SN1 o SN2, igual que este fluoruro que está aquí, que pudiera ir SN1
y SN2. Quiero ir avanzando un poquito con los ejercicios. De todas formas, el jueves que viene, como no tienen clase de biología, vamos a poderlo ver. Bueno, definiciones, sí hay unas definiciones y son importantes. Por ejemplo, un electrófilo es un elemento que está deficiente en carga y por lo tanto tiene carga positiva. Un nucleófilo se puede decir que es un elemento que tiene un exceso de carga que puede ser donado, pero la palabra nucleófilo significa sencillamente que es amante de electrones. Un carbocatión es un intermediario que es deficiente en carga. Un radical libre es un intermediario que sencillamente, a pesar de que tiene unas cargas formales cero, el elemento como tal tiene una carga formal cero, pero un radical libre, por ejemplo, secundario, como este que está aquí, es un elemento que tiene un par de electrones no apareado y por lo tanto no completa el octeto y su orden de estabilidad sigue igual al de los carbocationes, es decir, los radicales libres terciarios van a ser más estables que los secundarios y esto es a su vez que los primarios no sustituidos, porque mientras más grupos alquilos yo tenga, por ejemplo, si yo le quito este y ahorita tengo un solo aquí, este radical secundario va a ser más estable porque mis dos grupos alquilos van a ser dadores de densidad electrónica por efecto más I, como lo hemos visto aquí. Efecto más I. Una ruptura homolítica, como su nombre lo indica, es una ruptura que sencillamente cuando se rompe el enlace, si es X y Y, cada elemento se va con un par de electrones compartidos, mientras que una ruptura heterolítica, cuando se rompe el enlace X y Y, el elemento se va con par de electrones. Mecanismo SN1 es plantear el mecanismo, pero básicamente es un proceso por etapa que ocurre vía formación de carbocatión. Mecanismo SN2 es un proceso concertado en el cual es una reacción estereoespecífica porque se forma un estereoisómero respecto a otro, sencillamente porque el ataque se da por la cara opuesta al grupo saliente. Mientras que una reacción SN2 es estéreo, como dijimos, estéreo específica. Una SN1 no es estéreo específica. Y otro tipo de reacciones es la E2, que es una reacción, y la E1, que son reacciones de eliminación vía formación de carbocationes. Por ejemplo, para el quiz también va lo que son las propiedades físicas y químicas. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a dejarlo hasta aquí. Y a la próxima clase continuamos con lo que son ejercicios de sustitución y eliminación. Clear. Clear Canvas. Fíjense, ¿cuál compuesto tendrá un mayor punto de ebullición? Recuérdense que el punto de ebullición depende de las fuerzas de interacción intermoleculares. Entonces, en A tengo el bromuro isopropilo, bromuro de isopropilo, y tengo el bromuro de N-butilo. Entonces, en los haluros de alquilo, como sabemos que operan principalmente dos fuerzas, que son las fuerzas de dispersión de London y las de puente de hidrógeno, el punto de ebullición se favorece a medida que yo incremento la masa molecular, el molecular weight, o lo que es similar en español, la masa molecular. Fíjense que no lo estoy llamando como peso molecular como lo llama generalmente, porque el peso molecular es distinto. El peso molecular es una magnitud física, y eso es un error que hemos cometido los físicos, que es la masa por la gravedad. Cuando ustedes hacen balance de fuerzas dinámicas, no sé si lo hacen aquí. Aquí está la fuerza normal y aquí está la gravedad. ¿Se escucha? Hay como un feedback. Esto es lo que es física. Entonces, eso que está ahí, eso es un error que se ha cometido mucho. El peso no es el mismo en la Tierra que en la Luna. Entonces, la palabra correcta en inglés es molecular weight o masa molecular en castellano. Entonces, a medida que yo incremento la masa molecular, si yo digo que este es el compuesto 1 y este es el compuesto 2, se va a incrementar el punto de ebullición, porque
voy a obtener mayores interacciones. Entonces, el compuesto 2, que es el bromuro de butilo, va a tener mayor punto de ebullición. Vamos a hacerlo para B. Vamos a cambiar el color para que no se confundan, sea más llamativo Profe, por visualmente. una pregunta dice de N-butilo. O sea, no veo el nitrógeno, profe. De N. La A. Sí. No. Bromuro de isopropilo. Este es el iso. Y el bromo está en posición 2. El isopropilo es este radical que está aquí y haces la conexión por posición 2. Y cuando dice N-butilo, ahí ya te está diciendo que N significa normal. Porque si te dijeran sec-butilo, él iría conectado aquí a NAD. Sec-butilo, la conexión es en el carbono 2, que sería lo mismo que el 2-bromobutano. Perdón. Aquí. Entonces, N significa que la conexión va en el carbono 1. Y como el compuesto 2 tiene mayor masa molecular que el compuesto 1, va a tener mayor fuerzas de interacción. Acuérdense que los puentes de hidrógeno, por ejemplo, para el compuesto 2, sería 1, 2, 3. Este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, bromuro. Y aquí pudieras empaquetarlo de esta manera, y aquí es que ellos van a interaccionar, tanto por momento dipolar permanente que tiene esta molécula, porque el bromo es más electronegativo que el carbono, y va a tener una densidad electrónica que va del carbono hacia el bromo, que está parcialmente cargado negativo, y este carbono está parcialmente cargado positivamente, y por eso es el centro de reacción del haluro alquilo, como por fuerzas de dispersión de London. Ahorita sí, más o menos entendiste. Sí, profe, gracias. Con gusto. Fíjense, el otro es el cloruro este también está sencillo. Porque es cloruro isopropilo, que es lo mismo que tenemos. Tienen que buscar quien tenga mayor peso molecular. Cloruro isopropilo. Y aquí está el bromuro de terbutilo. A pesar de que el empaquetamiento y las fuerzas de interacciones van a ser mejores aquí, el bromuro de terbutilo, por tener mayor masa molecular. ¿Por qué tiene mayor masa molecular? Porque tengo un carbono más y tengo un bromo. ¿Cuál es la fórmula constitucional de este que está aquí? Sería 1, 2, 3, sería C3H7Cl. ¿Y cuál sería la fórmula aquí? Sería 1, 2, 3 y 4, C4H9Br. Entonces, a mayor masa molecular, mayor punto de ebullición, entonces el compuesto 2, que sería el bromuro de terbutilo, va a obtener un mayor punto de ebullición. Y el último, vamos a cambiarle el color a negro, sería bromuro de N-butilo con cloruro de N-butilo, igualito. Bromuro de N-butilo sería CH3, CH2, 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 bromo. Fórmula molecular 1, 2, 3, 4, C4, H, 3, 5, 7, 9, H9, Br, compuesto 1, aquí, y el compuesto 2 vendría siendo el cloruro, es cloruro, ¿verdad? Es bromuro de N-butilo con cloruro de N-butilo, sería CH3, CH2, 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 cloro, sería compuesto 2. ¿Qué vendría? C4, H9, Cl. Entonces, ¿cuál pesa más? Si nosotros vamos al grupo 7A de la tabla periódica, que es de los halógenos, sería flúor, cloro, bromo y yodo. A medida que desciendo en el grupo, incrementa la masa atómica. De hecho, el cloro pesa, porque me lo sé de memoria, porque lo utilizo mucho, el cloro pesa 35,45, mientras que el bromuro pesa 81. De hecho, tiene dos isótopos, el bromo 79 y el bromo 81. Entonces, a mayor masa molecular, mayor punto de ebullición. Entonces, el compuesto 1 va a obtener mayor punto de ebullición, a pesar de que en este caso
el empaquetamiento sea similar. Este sería el empaquetamiento del bromo y este sería el empaquetamiento del cloro. Lo que estoy contando es esto, que esto sea carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y se enlazan. Que en teoría, o sea, lo estoy contando mal porque en realidad, si uno quiere ser estricto con la nomenclatura, recuérdense que yo comienzo por el extremo más ramificado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces, yo creo que por aquí lo podemos dejar, pero tenemos una pregunta. Ajá, José Alejandro, te escucho. Buenas, profe. En el caso de los pesos moleculares, ¿no? Si tengo, ponte que tengo, en vez de un carbono 1, 2, 3, tengo 2 carbonos. Entonces yo saco el peso molecular de un compuesto y saco el peso molecular del otro compuesto y el que tenga mayor peso molecular es el que más tarda en ebullir. Es el que tiene, sí, es el que más tiene punto de ebullición, pero tiene más interacciones. Un caso bueno es este. Fíjate, Ok. el bromuro de terbutilo, perdón, el bromuro de isopropilo, que es el 2-bromopropano, la conexión es por posición 2, y el bromuro de N-propilo. Aquí fíjate que si tú sacas la masa molecular C1, C2 y C3, C3, H7, Br. Y aquí sería 1, 2, 3, C3, H3, 5, perdón, este es H8, perdón. H8 porque, no, ya va. No, disculpa, es H7 quien dibujó mal aquí. Este es H7 Sí. porque quien está dibujando mal aquí soy yo que estoy explotando un carbono, que es acá. Claro, porque necesitas el bromuro, Aquí exploté un carbono. el enlace de bromuro. Aquí va. Necesito el enlace bromuro, sería 1, 2, 3, H, 7, Br. Fíjate, aquí Está bien, mi amor. las dos masas moleculares son iguales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí el empaquetamiento, en este que está acá, en el bromuro isopropilo, no es bueno. ¿Por qué? Porque aquí este bromuro tiene impedimento estérico, mientras que acá el empaquetamiento sí es bueno. Entonces, si tienes iguales masas moleculares, el que tenga mayor superficie de contacto va a ser el que tiene mayor punto de ebullición. Déjenme para ver si podemos verlo aquí en Molview. En Molview se va a ver, bueno, vamos a ver, quitemos esto, que vimos que el software nos dio, bueno, 1, 2, 3. Aquí va un bromuro y queremos que, perdón, disculpe, aquí queremos que interaccione con otro, no, deshacer. Vamos a deshacerlo y vamos a ver. El enlace es muy gordo. Vamos a ver, aquí un bromuro. Ajá. Aquí queremos que interaccione esos dos bromuros. Fíjense, aquí, cuando ustedes los ponen, el empaquetamiento no va a ser muy bueno. Esto impide que se acerquen. Mientras que si yo lo pongo, los dos lineales, bromuro, Pero no va a poder ebullir, ¿no? O sea, va a poder ebullir, pero con más dificultad. sí ebulle, pero con más dificultad. Con más, hay que tener más calor. Tienes que tener más calor, eso es correcto, porque recuérdense que eso lo ven en fisicoquímica. Aquí la interacción es mejor porque el empaquetamiento se da mejor. Porque recuérdense que el punto de ebullición es el punto en el cual la presión de vapor del líquido se equipara con la presión aplicada. Si no estás haciendo una destilación a presión reducida, y creo que tú lo viste en el laboratorio de química orgánica para biólogos, el punto de ebullición es el punto en el cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, ese punto en el cual la presión de vapor del agua es igual a la presión aplicada se aplica a los 100 grados centígrados al nivel del mar. Ajá.
Otra pregunta. Disculpe, profe, que está mi novia conmigo. Dale. Sí, que escucha un feedback. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, gracias, profe. Con gusto. Saludos, Xiomi. No, pero di hola. Hola. Bye. Dale. Fíjense, chicos, yo voy a detener la clase hasta aquí. Y el próximo jueves nos reunimos para hacer solo problemas de sustitución nucleofílica y el quiz va a ser el viernes. Entonces, hasta aquí la clase 7 aluros de alquilo.